estudiantes que son de práctica, más o menos, cuando yo iba a las prácticas sabía o los entrevistaba porque llegaba tarde, porque era tímido o porque era lento su aprendizaje. No, o sea, no, como dice el compañero, no todo es contexto, hay ciertas cosas que pueden afectar en su aprendizaje. Volviendo al tema. Entonces, la primera medida series, de repente es el concepto que más rápido se va a entender. ¿Qué puede afectar las medidas serias? Cuerpo extraño. Broncoespasmo. Por ejemplo, fractura de rostro, de cara, traumatismo. ¿Qué más? Secreciones, moco, literalmente. Lo que hablamos en la clase pasada, edema pulmonar. ¿Qué más puede haber acá? Neumonía. Todo eso es lo que puede haber afectado en vías serias. ¿Entendieron, chicos? Entonces, todo eso va a afectar la ventilación. O sea, va a afectar la entrada, recuerden, ventilación, entrada de oxígeno al alveolo y salida de CO2 del alveolo al medio ambiente. La difusión. ¿Qué puede afectar en la difusión? Recuerden, la difusión es esto. ¿No? La difusión es esto. ¿Qué puede afectar en la difusión? Entonces, en la difusión, ¿qué puede afectar? La pared, todo lo que puede afectar en la pared de la pared del alveolo hasta la sangre. O sea, del alveolo tengo las células alveolares, la membrana epitelicial, la pared del capilar y el plasma. ¿Qué puede pasar para que afecte la entrada de CO2 a la sangre y la salida de CO2 a la sangre? Generalmente también moco o inflamación en la pared del alveolar, o puede haber un edema intersticial, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca positiva con edema pulmonar también puede afectar esa parte. ¿Qué más? Acá tenemos un gráfico más comprensible, ¿no? Esta es la difusión. Esta es la entrada de oxígeno del alveolo al eritrocito y la salida de CO2 del eritrocito al alveolo. Acá, en este concepto, por ejemplo, ¿quién es el que transporta el oxígeno? Es el eritrocito, ¿no? La hemoglobina. Entonces, una anemia puede afectar el transporte de oxígeno. Sí, porque hay menos glóbulos rojos. Entonces, un paciente puede tener un adecuado intercambio gaseoso. O sea, todas las vías respiratorias están normales, no hay secreción, no hay moco, pero no hay quien los transporte. Entonces ahí entra perfusión. O sea, no hay una adecuada perfusión. Ya es el tercer elemento. Ya vamos, antes de continuar el ejemplo, ejemplamente vamos a ver esa parte. Y la última parte es la perfusión. ¿Qué influye en la perfusión? Hay función del ventrículo derecho. ¿Por qué ventrículo derecho? El ventrículo derecho, ¿cuál es su circulación? Vimos la clase pasada. Por el pulmón. O sea, de repente el ventrículo derecho hay un problema del ventrículo derecho que no lleva la sangre pobre de oxígeno, no impulsa el pulmón para que esté oxigenada. Retornos venosos, aurícula derecha e izquierda, o sea, retornos venosos, ya tanto del pulmón al corazón y del cuerpo al corazón. Hay aumento en la resistencia arteriolar, o sea, de repente un edema pulmonar puede ser. Hay integridad del capilar, circulación linfática y grados de Shannon. ¿Qué es el Shannon? Tengo el alveolo y llega la sangre. La sangre llega al alveolo y se supone que tiene que oxigenarse. Pero si este alveolo está lleno de moco,
La sangre igual va a llegar al alveolo, pero no se va a oxigenar porque el alveolo está lleno de moho. Entonces, llega la sangre, pobre en CO2, pero rica en CO2, y se va también con el mismo contenido de CO2. Eso se llama shunt. Sangre que llega al alveolo, pero que no se llega a oxigenar por X motivos. ¿Entendés, chicos? Por ejemplo, eso es lo que pasaba en el COVID. Llegaba el COVID, si llegaba de moco, el alveolo fracasaba, entre comillas, vamos a ver un gráfico más adelante. El alveolo colapsaba. Entonces llegaba el oxígeno, pero no se llegaba a oxigenar. Por eso es que los pacientes, si recuerdan en COVID, tenían 100% de oxígeno y saturaban por debajo de 90. Es un motivo. Entonces, lo que les hablaba, la anemia. Vamos a antes de explicar de la anemia. A ver, si un paciente te satura, le colocan el saturómetro y satura 89, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensarían como enfermeros? Estoy con una hipoxia. Yo como enfermero debo pensar en 3 motivos. Ya, va a poner, su compañero le ha hecho más específico. Van 3 motivos. O tiene un problema respiratorio, o tiene un problema de perfusión, o simplemente un problema mecánico. Problema respiratorio, lo que dice su compañero, hay un adecuado, no hay un adecuado nivel de intercambio, el oxígeno no llega al alveolo, el oxígeno no pasa del alveolo a la sangre, problema respiratorio. Problema pues, de perfusión, quiere decir que, por ejemplo, es anémico, llega el oxígeno, pero no hay suficientes células transportadoras de oxígeno. Va a haber hipoxemia. O tiene buena hemoglobina, el oxígeno llega normal al alveolo, hay un buen intercambio gaseoso, una buena intercambio gaseoso, pero hay una hipotensión severa. Si hay una hipotensión severa, entonces por más que la sangre esté oxigenada, la sangre no va a llegar a todo el rincón del cuerpo porque el corazón no puede pues, impulsar la sangre oxigenada. Es el otro. Y el otro, el mecánico, que simplemente pues, tenga las uñas pintadas, por ejemplo. Las uñas pintadas van a impedir el paso de la luz infrarroja. O es un mecánico o un albañil que tiene las uñas pues, todo sucias, llenas de grasa o de cemento, o simplemente las uñas engrosadas. O de repente tiene micosis unguial, pues no hay una adecuada intercambio. Incluso con las uñas pintadas con brillo, las chicas a veces ponen brillo y el brillo que es transparente entre comillas impide el paso de luz. Hablando del paso de luz, ¿cuál es el fundamento de la saturación de oxígeno, del saturómetro? ¿Cuál es el fundamento? Justamente hay una luz interna que se encarga de ver lo que son las arterias y justamente analizando qué tan presente está el color rojo y un color negro, un color oscuro, se puede evaluar qué tanto oxígeno está pegado a una hemoglobina. Entonces, la luz infrarroja capta la oximoglobina. La oximoglobina. Entonces, tiene un haz emisor de luz y un haz receptor de luz. ¿Se dan cuenta que la luz, cuando vemos el saturómetro, hay una luz rojita y al otro lado hay un receptor? Entonces, el haz emisor capta la oximoglobina y el haz receptor emite la luz infrarroja y el receptor capta la cantidad de oximoglobina. Por eso te saca aproximadamente la saturación de oxígeno es una gran ayuda, porque cuando apareció te da los valores de la oximoglobina rápidamente. Antes había que tomar un agua. Ahora es un aproximado, te da una idea y facilidad terapéutica, y ya no se le pincha al paciente, etc. Pero tiene que tener ciertas condiciones para tomarlo. Que la mano o la uña, el dedo esté limpio, que no se mueva mucho ese dedito y que tenga una adecuada. Porque si mi paciente está hipoperfundido o hay disminución de retorno de llenado capilar, hay fidelidad distal, puede haber alteración en los
sabe. ¿Ya? ¿A qué, chicos? ¿Preguntas, dudas? Continuamos. Entonces, la perfusión, como ven en el gráfico, es la capacidad del corazón de llevar toda esa sangre oxigenada a todo el organismo. Y acá tenemos conceptos generales, ¿no? Tenemos ventilación, que es el transporte de aire desde la atmósfera al pulmón, perfusión, flujo de sangre venosa a través de la circulación pulmonar hasta los capilares y retorno de sangre arterial a las cavidades izquierdas. Intercambio gaseoso, transferencia de gases por difusión, ¿no? De la membrana alveolar capilar. ¿Cuál es un lugar de mayor concentración o un lugar de menor concentración? Regulación de la respiración, mecanismos que mantienen la homeostasis de los gases sanguíneos, adaptado al patrón ventilatorio a la demanda. Por ejemplo, este concepto de regulación de la respiración. ¿Por qué los pacientes con COVID-19 aumentaban, o por ejemplo, los pacientes que tienen problemas respiratorios, no COVID-19, en general, los pacientes que tienen problemas respiratorios tienen alcepolimia? ¿Por qué los pacientes con problemas respiratorios hacen polimia? O sea, aumentan la frecuencia respiratoria. ¿Por qué los pacientes con problemas respiratorios incrementan la frecuencia respiratoria? Debido a que una respiración corriente no podría satisfacer las necesidades requeridas de oxígeno y por eso pues, aumenta el volumen de respiración. Es como la noticia también, ¿no? Que cuando no se logra con una sola bombeada, logra satisfacer todas las necesidades de todo el sistema respiratorio. Eso es cierto, ¿no? Porque su compañero está bien. O sea, es una forma de adaptación del organismo. Claro, es Cuando el cuerpo se adapta. Dice, hay poco oxígeno. Entonces dice, si hay poco oxígeno, voy a aumentar la frecuencia respiratoria para aumentar el contenido de oxígeno en sangre. Pero eso es un mecanismo compensatorio. Habrá un momento en que se va a descompensar. Entonces ese paciente probablemente necesite, si está en la media, si por ejemplo está con dentro del 50%, de repente va a requerir que pase a máscara de reservorio. Y si está con máscara de reservorio, de repente va a cambiar a cánula de alto flujo. Que ahora gracias al COVID, todos los hospitales, las unidades finales tienen cánula de alto flujo. Y si eso no lo compensa, va a requerir ventilación mecánica o contubación. Es un mecanismo compensatorio, pero ese mecanismo compensatorio no es para toda la vida. Entonces, si ustedes ven a un paciente que está desaturando, obviamente le ponen oxígeno, pero hay que ver cuál es la causa de, no solo quedarnos en ponerle oxígeno, sino hay que ver la causa de ese hipoxemia. ¿No? De repente hay secreciones, lo aspiran bien, lo ponen bien, mejora la situación. O de repente lo sientan bien, va a haber mejor saturación. O de repente es otro factor, pues. O de repente simplemente, como pasa, a veces están desaturando, y asustado le ponen oxígeno todo y de repente el nivel de oxígeno del pulmón estaba mal puesto, o estaba en un lugar que no debería, un dedo sucio o algo. ¿Qué pasa? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Entonces la oxigenación, dice, también es otro concepto que se refiere a la cantidad de oxígeno en un medio. La sangre lo usa como sinónimo de saturación. ¿No? Es la cantidad de oxígeno en medio. Y la saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno en la sangre, medido en porcentaje. ¿No? Entonces, acá está otro grafiquito para que recuerden el concepto. ¿No? Hasta acá es ventilación. Y acá, hacia el más camino es difusión, y el transporte de sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo es transfusión. ¿Entendí, chicos? Ustedes me dicen sí, yo les creo, y sigo pasando. Recuerden que es un conocimientos acumulativos. Poco a poco vamos a ir acumulando conocimientos, de repente en el último examen va a tener un poco más complejo que se va a tomar todo. Chicos, ¿preguntas, dudas hasta acá? ¿Y qué pasa si, como tal, la hemoglobina es una proteína que justamente transporta el oxígeno y dependiendo de eso es la saturación? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa proteína está mal plegada o no está bien formada? Quizás algún defecto genético de la hemoglobina también podría afectar la saturación, o no es común.
principalmente se ven niños, en efectos de saturación, los niños azules, problemas de hemoglobina, se ven niños, ¿vale? En adultos es poco común. Entonces, si hay problemas de transporte, por ejemplo, anemia, se les da transfusión de sangre, pero hay que ver cuál es el motivo de la anemia. ¿No? Hay varios tipos de anemia. Más común es la anemia ferropénica, pero puede haber problemas relacionados, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, o problemas relacionados con problemas hepáticos o esplénicos. Hay que ver el motivo. O sea, no solo es el motivo de recordar. Generalmente, el principal motivo relacionado con anemia es un sangrado, de algún tipo, en adultos o anemia ferropénica, se puede tratar. Por ejemplo, las chicas por el ciclo menstrual van a tener anemia y eso indirectamente va a influir en su saturación. Pero generalmente el cuerpo de la chica se adapta, como todo, ¿no? A ese problema, siempre y cuando sea un sangrado regular. Hay un sangrado a veces abundante, puede haber algún impacto a nivel oxigenatorio. Otro mecanismo compensatorio como su competencia es, por ejemplo, las personas de altura. ¿No? Las personas de altura tienen ¿conocieron que un compañero ha salido? Ya, ¿quién tiene los problemas de los gente de altura, por ejemplo? Las personas que viven en altura, por encima de los 3.000 metros. ¿Cuál es su mecanismo de adaptación a la falta de oxígeno? La producción de eritropoyetina. ¿Perdón? La producción de eritropoyetina, por ejemplo. Por ejemplo, las personas de altura tienen mayor hemoglobina, 1. ¿Y qué más? Mayor tamaño de caja torácica. Un pulmón más grande. Un pulmón más grande, ¿qué hace? Mayor superficie de intercambio gaseoso. O sea, está adaptado. Por eso es que los personas de altura ya andan normal en altura, ¿no? Si ustedes han ido a Cusco o han ido, por ejemplo, a Huaraz, a Pastoruri, hay gente que, por ejemplo, Pastoruri, a pesar que nevaba y no exista, se ha hecho una ruta de cambio climático, por ejemplo, ahí. Hay personas que llevan cargado en su cuerpo a los turistas que no llegan. El pata camina más rápido que con pez y todo, camina más rápido que el resto de las personas, porque su cuerpo está adaptado. O si de repente han visto ustedes en los documentales, los Sherpas en el Himalaya, con todo el peso de los andinistas, caminan más rápido que los mismos andinistas. Su cuerpo se ha adaptado a esa falta de oxígeno. Entonces uno está sufriendo con el oxígeno, el otro tiene mayor cantidad de sangre, su pulmón es más grande. Nos compensa esa ausencia. Entonces, ¿qué es insuficiencia respiratoria? Es un concepto, aunque sea redundante, pero suficiencia es la capacidad de realizar adecuadamente una función, e insuficiencia una disfunción de incapacidad parcial o total de realizar dicha función. Concepto sencillo, concepto ya elemental, gramatical incluso. Entonces, ¿a qué se llama suficiencia respiratoria? Porque estos parámetros límites exagerados, no es lo normal. La suficiencia respiratoria es la presión arterial sistémica de la PO2 de mayor a 60 mm de mercurio o un PCO2 de menor de 60 mm de mercurio. De todas maneras, cuando estamos utilizados un paciente que tiene problemas respiratorios de saturación, el médico va a indicar un AGA, seguro lo han visto en sus prácticas, o lo van a ver. ¿Ya? Entonces, y por eso es que también tenemos que aprender a leer un AGA. Y la insuficiencia respiratoria es los datos opuestos. Insuficiencia es con un PO2 por debajo de 60 y un PCO2 por encima de 60. Y O. Entonces, eso vemos en la clase pasada. Hipoxia es igual a hipoxemia. No. Emia, sangre. Y hipoxia es en los tejidos. ¿No? Entonces, el tejido que principalmente el tejido que se ve afectado por una
de conciencia. ¿Cuáles son los rangos de oxigenación? Hiperoxemia es cuando hay mucho oxígeno en la sangre, es cuando tienen un P2 más de 100. ¿Qué puede ocurrir? Generalmente se ve la hipoxemia cuando tienen están con dispositivos de oxígeno por encima de sus requerimientos. Por ejemplo, una persona requiere un Venturi al 30% y le ponen Venturi al 50%. Va a ser hiperoxemia. En ese caso hay que corregirlo, hay que bajarle la concentración de oxígeno que se le está aportando. ¿No? Hay pocos casos raros que una persona ventilando al medio ambiente hace hiperoxemia. ¿No? Entonces, de repente, si ustedes traen a una persona que vive en Cerro Pasco y lo traen a Lima, esa persona les va a hacer hiperoxemia, ventilando al medio ambiente. Entonces, el pulmón, como les he dicho, está adaptado a la falta de oxígeno. Y si traes a un lugar donde hay mayor cantidad de oxígeno, obviamente va a hacer hiperoxemia. Son casos puntuales. Normal es el 97, el límite normal es mayor a 80. Hablando de PO2, no estamos hablando de saturación de oxígeno. Hablando del PO2, o sea, de la cantidad de oxígeno en la sangre medido con una y la hipoxemia es menor a 80. Hay hipoxemia leve de 69 a 79, moderada de 49 a 59 y hipoxemia grave menor a 40. El PO2, acá está arriba, acá, bien escrito, PO2, no saturación de oxígeno. Esta es una equivalencia entre el PO2 y la saturación de oxígeno. Si se dan cuenta, un paciente que tiene, vamos a ver acá, 95, el paciente que tiene saturación de 95 va a tener aproximadamente un PO2 de 70 a 80%. Entonces, la pregunta es, en base a este cuadro, tienen un paciente con Venturi al 50% y le satura 100%. ¿Qué harían? Disminuir la concentración. ¿Dónde está la lista? Vamos a preguntar a ver si están en clase o están en clase o si tenemos en clase o están en otro lado. Disminuir la concentración. Que se dio el baño, que se dio el baño. Vamos a ver la clase. Dime un número. 7. Te puse 7, no la clase vas a tener 7. Ya dije. El Correa J. ¿Está? Mica. No está Correa J. O sea, y no levante la mano. Como no los conozco, ya. Tienes paciente con Venturi al 50%. ¿Ya? Y satura 100%. ¿Qué haces? A ver. ¿Pero está saturando al 100? Claro, satura al 100%. Satura, no PO2 satura. Está saturando al 100% con el saturómetro. ¿Qué harías? Bueno, podría hacer ejercicios respiratorios. Está saturando al 100 y las valores normales son de 95 a 99. Como que. ¿Ya? Puede ser, pero en este caso no aplicaría tanto. A ver, los chicos del fondo, los caballeros que están ahí, hay una discusión ahí que yo no porque si está en el 100%, justamente los valores normales no bien, entonces desaturar un poco, pero lo que está en 5 es la chuleza. Lo que sucede es lo correcto, ¿no? Si está con menos del 50% y está saturando 100%, míreme, 100%,
saturación. No llega. Si ustedes se miden, es raro que saturen 100%. Llega a 98, 97 con las puntas. Entonces, eso quiere decir que hay un PO2 por encima de 100. Si es un PO2 por encima de 100, hay hiperoxemia. Quiere decir que hay mucho oxígeno. Entonces, en ese caso le bajo, ¿no? Le puedo bajar. ¿Cuánto? Ahí el meollo del asunto. Puede ser con una fórmula, hay una fórmula. 2 litros por... O lo puedo bajar le puedo bajar 50. a champazo. Pero hay una fórmula. Pero esa fórmula que les voy a dar es con PO2. Lo malo que esa fórmula es con PO2 no es con saturación. Entonces, la fórmula es el PO2 ideal. Se resta del PO2 del AGA. Es lo malo, porque este es con AGA. Todo eso entre 7. Entonces, lo que sale es la cantidad de valor que tengo que bajar. Por ejemplo, le sale 10, si está en 50 lo bajan a 40. Ese es con AGA. Entonces, lo generalmente que yo puedo hacer es bajarlo progresivamente. Entonces, si está en 50%, el Venturi me da, el trompito blanco del Venturi me da 3 valores, 35, 40 y 50. Si está en 50 lo bajo a 40. Espero una media hora y en media hora, en 40, sigue al 100%, le bajo a 35. ¿No? Otra media hora y ahí ya bajo a 98, ahí lo dejo. ¿Es bueno darle mucho oxígeno? No. No es bueno darle mucho oxígeno. Entonces, uno que el cuerpo se va a adaptar a esa cantidad de oxígeno y se va a hacer dependiente del oxígeno y puede haber sequedad de glucosas, a tener otros problemas. Entonces, puede darle la cantidad de oxígeno que requiere. Para bajarle el oxígeno de 40 a 50 o de 50 a 40, ¿requieren indicación médica? No. Creo que no. O al revés, el paciente está saturando 90 y usted está en un servicio en que no hay médico, o el médico viene, o le llaman al médico general y se demora en venir. ¿Le van a esperar que venga papá médico para poner el oxígeno? No. No, le ponen oxígeno. Recuerden, no, incluso ahora por ley, han escuchado que la enfermera es una profesión independiente. La enfermería es una profesión interdependiente, ¿no? Hay independencia cuando trabajan en CRET, ¿no? En CRET ustedes toman sus propias decisiones. Las enfermeras que trabajan en lactancia materna toman sus propias decisiones. En vacunas, las enfermeras toman sus propias decisiones. De repente los que tenemos cierta interdependencia somos los que trabajamos en hospitalización. ¿No? Pero tampoco se vuelven tan dependientes, ¿no? Como una colega, yo me acuerdo con como no había pacientes en mi UCI, me sacaron a mí, en mi UCI, a una amiga general. Y veo pacientes que están saturando, y normal, para mí, me pongo oxígeno, todo, nebulizo, ¿no? Hago todas mis actividades. Y cuando le entrego el turno a la colega que venía después, me dice, ¿y por qué es justo Venturi? ¿El médico te ha indicado? No tiene que indicar al médico. Y a veces tenemos ese chip grabado de que todo tengo que hacer con indicación médica. Obviamente, si voy a necesitar un medicamento, ahí sí tengo que esperar la indicación médica, ¿no? Pero hay cosas elementales, que es oxígeno. Hay que priorizar ahí. No voy a hacer esperar que venga médico para que indique algo. ¿Ya? Tenemos las iras. Y acá para los que no hemos puesto ¿ya? Entonces, tenemos la SIDA, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no?
tenemos 4 tipos de ira, que seguramente van a escuchar y saben el centro de bibliografía. Hay ira tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La ira tipo 1 es la hipoxémica, la ira tipo 2 es la hipercárnica, la 3 hiperioperatoria y la tipo 4 la hipoperfusión. En la ira tipo 1 hay falta de oxígeno. En la ira tipo 2 hay aumento de CO2. Puede haber una ira mixta, una ira con falta de oxígeno y aumento de CO2. Perioperatoria, que es una ira secundaria, no necesariamente patológica, como consecuencia de una cirugía, y la hipoperfusión relacionada al shock, ¿no? O sea que el aparato respiratorio está bien, lo que está mal es el sistema de conducción, de transfusión. Entonces, tenemos la ira tipo 1, es con hipoxemia, o sea, saturación por debajo de 95. ¿No? La ira tipo 2 es un PCO2 por debajo de 45, recuerden los valores normales del PCO2. Y la ira tipo 1, o sea, la mixta, es un P2 bajo y un PCO2 aumentado. ¿Ya? La ira tipo 3 está relacionada a las microtelectasias relacionadas a la cirugía. ¿No? Entonces, por eso es que los pacientes que entran a cirugía hay que mantenerlos con oxigenación. Especialmente son cirugías abdominales o cirugías torácicas. Tenemos y la ira tipo 4 relacionada a shock, ¿no? Que fue los varios tipos de shock que van a hacer que haya una hipoperfusión. O sea, el oxígeno puede llegar a la sangre, pero el corazón, como está débil, entre comillas, no es capaz de llevar esa sangre oxigenada a todo el rincón del organismo. ¿Así, chicos? ¿Preguntas, dudas? Nos vamos con las patologías. La neumonía. ¿Qué es la neumonía? Es una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la llegada de un microorganismo a la vía aérea distal o parénquima. O sea, ¿qué es la neumonía? Es una inflamación. Mucho CO2. No sé si queda algo con la ventana. Como está... Es un detector de CO2. ¿Ya? Sí nos ha pasado ya el primer día de cuando nos mudamos acá, todo el mundo se había asustado de que es un detector de CO2. Nos falta de ventilación. Entonces, continuamos. ¿Qué es la neumonía? Es una inflamación. Esa inflamación puede ser por respuesta a varias cosas. ¿Ya? Entonces, puede ser por causa viral, puede ser bacteriana, de origen de microorganismos por causa viral, bacteriana, hongos. Puede haber neumonía aspirativa, varias cosas que no vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clasificación? ¿Cuál es la clasificación? Entonces, dice, según el lugar donde se adquiere, puede ser nosocomial, adquirida en la comunidad y asociada a ventilación mecánica. Ustedes dicen, pero profe, la asociada a la ventilación mecánica puede estar dentro de la nosocomial. Sí, algunas bibliografías lo clasifican así, pero hay otras bibliografías que lo clasifican aparte, porque la neumonía asociada
La neumonía asociada a la ventilación mecánica tiene una etiología distinta. No necesariamente es por causa infecciosa, puede ser por causa también, además de infecciosa, por cambios en la perfusión y el reclutamiento producto de la presión positiva. ¿Ya? Entonces, la nosocomía es una infección asociada a la atención de salud, una IEAS. Entonces, las infecciones asociadas a la atención de salud son cualquier infección que se adquiere en un hospital después de las 48 horas. Puede ser una ictus, una fleritis, puede ser una neumonía. La neumonía viene de la comunidad, es la neumonía que se quiere, como su nombre dice, en la comunidad. Estás en la calle y te da neumonía, no es tu casa, lo que sea. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la neumonía que da a todos los pacientes que están en ventilación mecánica, esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es más difícil de tratar? ¿La neumonía asociada a una neumonía nosocomial o la neumonía comunitaria? ¿Cuál creen que es más difícil de tratar? ¿Cuál creen? Por los implementos La neumonía comunitarios. nosocomial. Porque los microorganismos son más resistentes. Ah, claro. Incluso hay microorganismos que son resistentes a todo. De repente ustedes, ahora que han ido a sus prácticas hospitalarias, seguramente en su inducción les han hablado de la neumonía causada por Acinetobacter baumannii o la KBC, ¿no? O la Klebsiella multiresistente. Ah, sí, sí. Esos pacientes que les da ese tipo de neumonías, hay que encomendarse a Jesús. Hay que darle su antibiótico y su agua bendita de yapa, porque es complicado tratarlo. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y nosotros en realidad tenemos la culpa. Porque nuestra sociedad está acostumbrada a darle antibióticos para todos. Se meten antibióticos para todo y nuestro organismo se hace resistente. Ese es uno y otro porque somos cochinos en buen cristiano. Que no nos lavamos las manos. Y transportarnos el germen del paciente a otro. Entonces, hay que tener cuidado. Y hay personas que ya tienen esta bacteria multilogo resistente, que ya después de darle medicamentos, bueno, con medicina y tampoco elisada, esas personas ya cuando mueren se les tiene que enterrar de una manera especial también, ¿no? Para que ya no se replique o no es necesario. Porque eso sigue, por ejemplo, en el COVID. En realidad se debería, a ver, ese microorganismo es de contacto. Entonces, hay que lavar la única forma, igual que el COVID, es lavarse las manos. Cuando el COVID apareció, ¿se acuerdan? No sabíamos cuál era la causa. No sabía qué era la causa y si era la forma de contagio era respiratorio por contacto. Incluso cuando lo tocaban al paciente se asustaba la gente, ¿no? Ahora ya que sabemos la forma de contacto es diaria, no hay problema. Pero el KFC, por ejemplo, el KFC, se me ha quedado la mala costumbre de que nos cambiamos en el hospital y decimos, ya ha dado KFC por el traje, lo cambiamos. El KPC, por ejemplo, la Klebsiella es de contacto. O sea, tú estás a un paciente y ya tienes a otro paciente, no te vas lavando, lo llevas a otro paciente y lo dejas al paciente germen en su cuerpo. Y ahí se puede de repente replicar y durante la manipulación con ese paciente lo puedes llevar a la vida de él. Es por manipulación. Es igual que tú, por ejemplo, si ustedes se ponen a revisar, les hago una especie de ejercicio, cuando estén en el hospital revisen sus cultivos que el paciente tiene, cultivos respiratorios. Van a encontrar un sinfín de gérmenes, si tiene cultivos positivos. Incluso tienen cándida del vía aérea. Entonces dicen, ¿cómo demonios llega una cándida a la secreción bronquial? Si la cándida es de abajo, ¿cómo llega? Entonces, uno es baño, ¿no? Yo me acuerdo que una vez salía como les recuerdo de la unidad general, me pongo a bañar a un paciente con el familiar, que era postrado. Entonces, digo, como la falta de enseñarle al familiar a bañar al paciente, digo, señor, vamos a bañarlo, era una señorita, vamos a bañar a su papá conmigo.
Y lo voy a enseñar porque se lo va a llevar a su casa a su papá y va a tener que cambiarlo en casa. Entonces yo recuerdo que, obviamente, como hace el barrio, ¿no? Dabas, cabeza acá, cambiaba de guantes, pasaba al cuerpo, cambiaba de guantes, llegaba a genitales, cambiaba de guantes, le volteaba, cambiaba de... Me dice, licenciado, ¿por qué se cambia cada rato? Lo que yo veo que los técnicos con un solo guante le lavan no es adecuado. Estamos llevando gérmenes de un lugar a otro, por más que sea su cuerpo. Entonces esa no es la culpa. Hay que tener cuidado. Y terminando con los compañeros, no hay protocolos con el KPC. No hay protocolos que nos digan cómo se puede entregar. Recuerden que todo paciente que fallece en un hospital hay que tener cuidado, pues, en general, porque no sabemos qué germen puede tener. Pues, en realidad, con todos los muertitos, ¿no? O sea, no hay que manipularlos mucho. Y si lo manipulan, hay que lavarse correctamente las manos. Según el agente etiológico, puede ser microorganismos o agentes físicos. Si es de microorganismos, puede ser virus, hongos, parásitos, bacterias. ¿No? Aproximadamente es el 90% de los casos. Y puede ser agente físico, terapia, químicos, gases, tóxicos y otras sustancias, 10%. Por ejemplo, puede haber una neumonía por inhalación de gases. Por ejemplo, ustedes están limpiosos, el profe lo ha dicho, que cuando seamos limpiosos y van y limpian su baño con lejía. Se les pasa y le meten toda la lejía, todo el frasco de lejía. Obviamente, esa aspiración de polvo les puede causar. Lo primero que puede causar es una reacción alérgica y lo segundo que puede ser una neumonía. Entonces, puede ser con inhalación de gases, sí. Tenemos, según los síntomas clínicos, puede ser atípica o típica. La típica es inicio brusco con escasa sintomatología extrapulmonar y atípica inicio insidioso, sintomatología extrapulmonar y sintomatología extrapulmonar gastrointestinal. A ver. La típica es, ¿qué nos quiere decir? Con escasa sintomatología extrapulmonar. Es inicio brusco con escasa sintomatología extrapulmonar. Quiere decir que toda la sintomatología es pulmonar. Hay desaculación, secreciones, problemas respiratorios. Eso es típico, lo normal. Lo atípico es que tenga sintomatología extrapulmonar, como en el caso del COVID. ¿Se recuerdan? Algunos iniciaban con diarreas cuando empezó el COVID. Es una neumonía atípica. O sea, que te hace pensar de que el órgano que está fallando no es el pulmón. Pero se puede dar, por eso es atípico, es poco común. Tenemos, según la clasificación anatomológica, puede ser lobar. ¿Qué es lobar? Un lóbulo nomás. Segmentaria, una parte del lóbulo. O todo el pulmón. Puede haber bronconeumonía unilateral o bilateral. ¿Qué es eso? ¿Diferencia unilateral o bilateral? Unilateral, un pulmón. Bilateral, los dos pulmones. Y neumonía intersticial, que solo sea el intersticio. No sea afectado tanto del alveolo, sino el intersticio. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tos, fiebre, escalofríos, disnea. ¿No? ¿Qué más tenemos? Dolor en el pecho, agudo o punzante, que empeora con la respiración profundamente o tose, dolor de cabeza, sudoración excesiva y piel pegajosa, pérdida de apetito, confusión, especialmente en las personas adultos mayores por la hipoxemia, ya hemos dicho. ¿No? Ahora tenemos, no seamos los cuidados de enfermería, lo vamos a hacer al final porque los cuidados de enfermería son generales a toda la parte respiratoria, con ciertas excepciones. Entonces tenemos síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora ustedes, por ejemplo, que en sus vacaciones se programan sus clases, ¿no? Creo que el Centro Federado o los estudiantes les programa sus clasecitas de refuerzo en sus vacaciones. Siempre recuerdo que se tomen una clase pues, de radiología, ¿no? O exámenes auxiliares. Lo básico, no porque quiero que aprendan pues, que detecten una patología que solo lo ve el radiólogo, no,
sinuso agudo, dinámico y explosivo, que aparece como resultado de una reacción inflamatoria difusa y severa del parénquima pulmonar. Eso es lo que usaba los pacientes con COVID. O sea, el distrés respiratorio no aparece solo, es como consecuencia de una patología primaria que aparece. Por ejemplo, una neumonía. Una neumonía maltratada o inadecuadamente tratada o tratada a destiempo puede desembocar en un distrés respiratorio. Una de las causas, ¿no? Puede ser un trauma, también puede ser distrés respiratorio. O sea, varias cosas. El daño ocurre a nivel de la membrana alveolar, causando una alteración de la permeabilidad capilar con la formación de edema exudativo rico en proteínas. Pese a los avances tecnológicos, no hay cura para el distrés respiratorio. Es una terapia de soporte y se espera de que el cuerpo del paciente evolucione adecuadamente. Creen en Dios, con la ayuda de Dios, porque es un poco difícil tratar esa patología. Se caracteriza por shield intrapulmonar y hipoxemia refractaria. ¿Qué es refractaria? Que a pesar de que le dan altas cantidades de oxígeno, el paciente siempre desatura. Así le aumenta su oxígeno al 100%, el paciente pierde. Disminución progresiva de la cocleasis pulmonar, o sea, recuerden que es la distensidad pulmonar, progresivamente el pulmón se hace duro y menos distendible. Inhibidor pulmonar difuso con expresión radiológica, ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva y antecedentes causales. O sea, hay una causa, algo que me está causando esa distrés respiratorio. Nos dice inicio agudo, implicados bilaterales, presión capilar pulmonar menor a 18 mm de mercurio, no signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva, y un PO2, una relación de PAFI menor de 200. ¿Qué es el PAFI? Ya que lo hemos mencionado. En el COVID-19 hablaban de PAFI o SAFI. ¿No? El PAFI es igual al PO2 sobre el PO2. O el SAFI, cuando hablamos en el COVID-19, es una aproximación. Recuerden que la saturación es una aproximación de la cantidad de oxígeno real que hay en la sangre. La cantidad de oxígeno real en la sangre lo detecta el PO2. El SAFI es la cantidad de oxígeno sobre el PO2. Por ejemplo, tengo un paciente con un PO2 de 70 y con un PO2 de 50. A ver, estoy dando Venturi al 50%. Vamos a ver así. Con Venturi al 50%. ¿Cuál sería el SAFI? Aquí me puede calcular, antes de que lo calcule. A ver, sería. No, un punto. 1.4. Esto lo tengo que convertir. Si es Venturi del 50% en porcentaje, lo convierto en fracción. Entonces 12. O sea, sería 70 Sería 14. sobre 0.50. 14. 140. ¿Qué es lo mismo? Convertir en fracción. 140. Entonces, ¿cuánto sería? 140. 140. 140, ¿no? Ajá. Sale 140. Eso me dice que tiene una insuficiencia respiratoria moderada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la insuficiencia respiratoria? Tengo menor a 100, de 101 a 200, de 201 a 300 y mayor a 300. Entonces, esta es una insuficiencia severa, una ira leve, pero moderada, una ira leve y no, pues no ira. Este cálculo de PAFI o SAFI
los pacientes que están con un dispositivo de respiración, con un dispositivo de oxígeno. Si están sin dispositivo de oxígeno, se calcula con la ida hipocéntrica y cambio. Pero eso es más que todo cuando hay un dispositivo de respiración de oxígeno. Chévere. ¿Hacer, chicos? Sí, sí, sí. Está como una I. Entonces, si es una PAFI menor de 200, significa que ese paciente tiene una ira moderada. La fisiopatología, vamos a ver. El pulmón se supone la gran superficie para el cambio gaseoso, por lo tanto, hasta aquí vamos a dar una serie de mecanismos de defensa. Entonces, cuando entra un agente patógeno, una lesión, el organismo reacciona, ¿no? Generando secreción, ¿no? Para defenderse de ese microorganismo o ese agente lesivo, ¿no? Que sobrepasa las capacidades del paciente. Entonces, ¿qué ocurre en un paciente con ira, con distrés respiratorio, pero hay cambio endotelial y epitelial, hay activación de células inflamatorias, hay balance entre citoquinas pro y antiinflamatorias y hay necrosis y apoptosis celular? ¿No? Entonces, vamos a ver qué ocurre esto. Tengo el alveolo normal, a su lado izquierdo está el alveolo normal y el lado derecho es el alveolo con lesión pulmonar aguda. Entonces, esta lesión pulmonar aguda es consecuencia de algo. Recuerden, esto es consecuencia de algo. Puede haber una neumonía, puede haber un traumatismo o una ventilación mecánica inadecuada. O recuerden que la ventilación mecánica no es darle oxígeno o aire al pulmón por darle al paciente, sino tiene que ser bajo ciertos parámetros individualizados en base al paciente. Entonces, en este caso, el alveolo está tomado, llamado así en carga médica. Está tomado y ese alveolo es imposible que haga un desarrollo gaseoso adecuado. Por lo tanto, el oxígeno incluso no va a llegar a ese alveolo. No llega a ese alveolo porque el alveolo está lesionado. Pero como se dan cuenta en el gráfico, sí llega la sangre. La sangre sí va a llegar. Pero esa sangre va a llegar al alveolo, pero se va a ir sin liberar el CO2. O sea, va a haber un shunt time, ¿no? Por eso que el paciente, esa es la expresión fisiológica de que el paciente, por más que le den oxígeno, no mejora la saturación. Porque el alveolo hay una falla pulmonar ahí. ¿Cuáles son las causas del distrés respiratorio? Neumonía, aspiración gástrica, contusión pulmonar, por el traumatismo, edema pulmonar por la restricción, por problemas de ventilación mecánica mal programada, ahogamiento, sepsis, trauma severo, fracturas múltiples, postoperatoria cirugía cardiovascular, pancreatitis, sobredosis de drogas e intoxicaciones. Pueden ser las causas del distrés respiratorio. ¿Ya? Entonces, veamos este gráfico. ¿Cómo se entiende este gráfico? Entonces, esto es un alveolo normal durante la expiración. Y durante la expiración debería pasar esto. O sea, todos los alveolos distenderse normalmente. Inspiran y todos se distienden. Pero ¿qué pasa en un paciente con distrés respiratorio? Lo de negro son alveolos que están tomados o con falla. Durante la inspiración, por más que inspire, solo va a pasar esto. Se van a distender los alveolos que están sanos. Y los que están fallados no se van a distender. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de un distrés respiratorio? Es preservar estos alveolos que están sanos. No es tratar estos. Como yo decía afuera, dice el cardiero. Es salvar el resto del pulmón que tiene el paciente. ¿No? Entonces, en resumen, ¿qué es el distrés respiratorio? Es un proceso inflamatorio que da lugar a un solo pequeño parte del pulmón que esté ventilado. Por eso dijimos, no todo el pulmón ventila, normalmente solo pequeñas porciones del pulmón. Incrementa la permeabilidad capilar, mayor formación de edema y líquido rico en proteínas. Hay depresión del surfactante y proteínas asociadas. Hay colapso alveolar y lisis de proteínas epiteliales de fibrosis con depósito de colágeno. O sea, el paciente que hace
sistema respiratorio se va a fibrosar a la larga. Entonces ese paciente va a ser un paciente con fibrosis pulmonar. Siempre va a tener problemas pulmonares porque ya el pulmón ya quedó enfermo por vida. Hay disminución de la compliance, o sea, disminución de la distensidad pulmonar, hay aumento de la resistencia vascular pulmonar por hipertensión, hay incremento del trabajo respiratorio, hay aumento de los shunts, porque hay alveolos que no se ventilan. Y el después de la situación shunt es que la sangre llega al alveolo y no se ventila, la sangre sigue su camino con similaridad de CO2. Y hay hipoxemia refractaria al oxígeno. Por más que le den oxígeno, ese paciente siempre va a ser hipoxemia. ¿Ya? Profesor, disculpe, una duda. En el caso de lo que usted acaba de mencionar, que vendría a ser la fibrosis pulmonar, esta más que todo se debe a la acumulación de, como la imagen que había mostrado, de los alvéolos que están colapsados, ¿verdad? ¿O se debe a otra causa por la cual la fibrosis va avanzando con el tiempo? Por ejemplo, el paciente que se aspira, ¿ya? Que vomita y se aspira. Entonces, cuando vomitan, no solo vomita contenido alimenticio, sino también vomita contenido gástrico. Entonces, ese ácido gástrico entra al pulmón con la comida, irrita el alveolo, irrita el pulmón. Entonces, va a haber un proceso inflamatorio que va a ocurrir a nivel alveolar. Y ese proceso inflamatorio va a hacer de que ese alveolo colapse. Es otra forma de dar el inicio respiratorio. O sea, el inicio respiratorio, la única causa no es infecciosa. Puede ser una causa, por ejemplo, como hemos visto, de una aspiración o un ahogamiento. O sea, las causas son múltiples. Entonces, lo que hay que tratar ahí también es la causa. Porque el inicio respiratorio es una respuesta a un proceso inflamatorio. Que puede ser infeccioso o no. ¿Ya? Neumotórax. ¿Ya? ¿Qué es el neumotórax? ¿Ya? El neumotórax es la entrada de aire al espacio pleural. O sea, el aire tiene que entrar al espacio pulmonar, no al espacio pleural. Entonces, esto lo vamos a pasar rápido porque hay otra clase que es DENES, que está detrás de esta, que es un poco más complejo. Entonces, en conclusión, ¿qué es? El neumotórax es esto, que entra aire al espacio pleural. ¿Y qué va a ocasionar? Que mi pulmón colapse. Esta causa de entrada de aire al espacio pleural puede ser lo que se llama neumotórax cerrado o neumotórax abierto. Neumotórax abierto, como en este caso, puede ser por un